Muy bien, pues bienvenidos a todos a este webinar, el tercero que realizamos, que como habrán notado quienes ya son nuestros clientes, que por cierto saludos, muchos ya tenemos el gusto de conocernos, es el tercero que hacemos y con este webinar confirmamos nuestro compromiso hacia el servicio para ustedes. Queremos posicionarnos como el mejor pack de México con el mejor servicio. Entonces, eso es parte de las acciones que estamos realizando. Una consulta que ha saturado los teléfonos de todos los packs de nosotros y también de muchos de ustedes es la parte de los decimales, que como todos saben, las reglas no son muy claras. Hay muchos validadores que aceptan unas facturas, rechazan otras y es tierra de nadie, donde nosotros tuvimos una postura desde hace algunos días de cómo se debían hacer las cosas. Después el SAT, afortunadamente, la semana pasada realizó un webinar donde nos explicó exactamente cómo tienen que ser estos cálculos. Entonces, el motivo de este webinar es para comentarles lo que vimos en ese webinar con el SAT, que confirma lo que ya previamente habíamos visto con ustedes. Empezamos con una presentación rápida de la empresa, previo a la explicación. Somos SmarterWeb. Aquí está el equipo. Somos una empresa de TI especializada en brindarte servicios de facturación electrónica. En el 2001 empezamos la empresa y posteriormente en el 2012 tuvimos una fusión con Compaq, el fabricante de software. Luego nos independizamos, realizamos este nuevo proyecto que llamamos SmarterWeb y en el que tenemos puesta toda nuestra fe y esperanza en nuestras vidas, ¿no? Nos apasiona mucho lo que hacemos. Somos una compañía confiable, amigable y ágil. Esto lo pueden corroborar nuestros clientes. Y además fuimos la primera empresa que logró la certificación ante el SAT en el occidente de México. En aquel momento era el famoso PACFD. No sé si lo recuerdan, previo al CFDI. Tenemos como principal producto lo que es el timbrado corporativo, que es el que consumen ustedes, nuestros clientes. Algunos datos importantes de la empresa. Tenemos ya más de 16 años de experiencia. Tenemos cobertura en todo el país. Tenemos 91,000 RFCs timbrando con nosotros, gracias a ustedes. De hecho, muchos son sus clientes, sus RFCs. Gracias al equipo de desarrollo que se metió bastante de lleno para optimizar la parte del timbrado, pese a que en 3.3 son mucho más validaciones que se tienen que realizar, logramos optimizar el timbrado a 70 milisegundos por timbre. Eso ya lo pueden ustedes ver en la parte del timbrado. Hemos trabajado en ofrecerles alta disponibilidad, por lo cual por más de 2 años continuos hemos mantenido ese 100% de disponibilidad. Y nuestro equipo está certificado en las principales tecnologías. Son algunos datos importantes. En cuanto a la infraestructura, pues tenemos la infraestructura montada en Windows Azure en la nube y algunos otros centros de datos en Estados Unidos que nos ayudan a garantizarte casi un 100% de disponibilidad. Tenemos equipos criptográficos de última generación. Tenemos disponibilidad del soporte 24/7/365 y una confianza con todos ustedes. Un compromiso para esta parte del soporte que también nos diferencia. Y por último, hace un par de años implementamos una base de datos muy importante que se llama Cassandra, que es la que utiliza Netflix, eBay y otras grandes empresas. Somos conscientes del valor de tu información, somos conscientes que es el activo más grande que manejamos y la responsabilidad que ello implica. Por eso logramos la certificación ISO 27001. Mantenemos la certificación ante el SAT con cero observaciones del SAT. Y nuestros centros de datos cumplen con todas las certificaciones necesarias. Bien, ahora pasamos ya a la carnita, a lo importante de la presentación, y cedo el micrófono a mi compañero Hermes y a mi compañero Emanuel. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hermes Jiménez y me encuentro aquí con mi compañero Emanuel. Bueno, como ya lo comentaba José Luis, hay dos temas muy importantes que el SAT nos compartió en una sesión la semana pasada y que han sido causa de pues muchas facturas rechazadas por algunos proveedores, incluso algunas también que diferenciaban entre el cálculo de decimales entre unos proveedores y otros, ¿no? Es por eso que vamos a hacer este webinar para ustedes, explicándoles las diferencias que hay entre el anexo 20 y las guías de llenado y el uso de los decimales en los importes por cada concepto, subtotales y subtotales. Emanuel nos estará explicando acerca de las diferencias entre el anexo 20 y las guías de llenado. Bien. Antes que nada, el SAT hizo una resolución en la cual aclaró algunas dudas, esas son las que vamos a abordar. Anteriormente había discrepancias entre lo que era guía de llenado y lo que venían siendo anexo 20. Hoy por hoy el SAT dijo que la que está más actualizada viene siendo la guía de llenado. Posteriormente se va a ir actualizando lo que viene siendo el anexo 20 y todos sus complementos. Hoy por hoy, entonces, la que vale es guía de llenado. Bien. Bueno, dentro de las diferencias que marcó el SAT, pone, por ejemplo, lo que viene siendo los nodos de impuestos, cuando el impuesto es un impuesto de tipo exento, no debe de existir este nodo. Había por ahí algunas dudas de cómo se iban a manejar, porque en las guías dice que no se debe de poner lo que viene siendo importes con cero, tiene que ser mayores a cero. Entonces, cuando únicamente existen lo que viene siendo impuestos de tipo factor exento, esto no debe de existir. Ya aparece hoy por hoy en lo que viene siendo la guía del llenado. Así es. Anteriormente no se especificaba cómo deberías declarar un impuesto exento, por lo que muchos, bueno, como se venía haciendo en 3.2, tú declarabas el impuesto a nivel comprobante. Entonces, ahora ya solamente tienes que declararlo a nivel concepto. Si vas a declarar un impuesto exento, no debes de declarar el importe porque es opcional. Y a nivel comprobante ya no lo declaras, porque obviamente no hay un impuesto que declarar, ¿no? Había mucha confusión en esa parte, por lo que no se tiene que declarar a nivel comprobante, simplemente a nivel concepto. Campo total. La validación que no está en el estándar y está en la guía de llenado, el valor del atributo debe ser igual al subtotal menos descuentos, más las contribuciones recibidas, impuestos trasladados, menos federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, menos los impuestos retenidos federales o locales. Anteriormente estaba mal llenada esta parte y ocurrían algunas confusiones de cómo era como debía de expresarse. El SAT ya ahora lo incorpora en lo que viene siendo la guía del llenado. Este cambio ya está vigente. Sí, prácticamente aquí, no sé, bueno, no sé si alguien lo hacía diferente, pero en el anexo decía que se tenía que considerar los impuestos retenidos como parte de este tributo el total, pero pues la lógica decía lo contrario, ¿no? Entonces, si lo están haciendo de la manera que lo dice el anexo, pues hay que cambiar a esta manera para el cálculo de este atributo. Bueno, esto es en cuestión de nómina. Anteriormente únicamente se validaba que fuera en lo que venía siendo compensaciones de saldo a favor el año en curso, no se venía tomando el año anterior bueno, ejercicios anteriores. Actualmente el SAT ya dijo que sí se pueden poner nada más un año anterior, el ejercicio anterior, y el ejercicio que está en curso.
Siempre y cuando el periodo de pago sea diciembre. Siempre y cuando el periodo sea diciembre, exactamente. No aplica para otros meses, es únicamente para este. Bien, ahora... Bueno, esta parte del uso de los decimales creo que causa bastante confusión el cómo ahora se tienen que calcular o cómo debes de expresarlo en las partidas de los conceptos, ¿no? Cada quien tenía en su sistema una forma de calcular el impuesto y simplemente lo expresabas, lo totalizabas a nivel comprobante en la factura, ¿no? Ahora con el CFDI de 3.3 tú tienes que expresar el impuesto de ese concepto, es decir, el detalle. A raíz de esto, muchas personas o muchos sistemas lo hacían diferente y es por eso que había muchas diferencias entre las validaciones que se realizaban en los proveedores. El SAT definió una postura en la cual tú debes de utilizar 6 decimales en los conceptos, bueno, a nivel conceptos, es decir, de preferencia utiliza el mayor número de decimales que te permita el atributo. De esta manera, y solamente los totales son los que tienes que redondear, es decir, aquí nos muestra un ejemplo en el cual algunos sistemas, tomando en cuenta la base y la tasa, algunos sistemas hacían el cálculo de impuestos a 6 decimales y en la factura en el XML lo redondeaban a 2 decimales, es decir, ya traíamos una diferencia por cada impuesto a nivel concepto. Esto no se debe de realizar porque nosotros hacemos la sumatoria, obviamente, pero existen diferencias al momento de hacer la sumatoria de los totales, ¿no? Entonces, la postura del SAT es calcula los 6 decimales y simplemente redondea en aquellos impuestos que te lo dicte el SAT, como son el total, el subtotal, el descuento, el total de impuestos retenidos y el total de impuestos trasladados. Aquí tenemos un ejemplo, después les vamos a estar compartiendo esta presentación y si tienen alguna duda, por favor no duden en utilizar el chat que tenemos aquí en la sesión. Aquí, como lo menciona nuevamente, para los cálculos se debe considerar el máximo número de decimales que permite el sistema, que son hasta 6 decimales como máximo, y algunos de los campos son cantidad, valor unitario, el importe, la base, la tasa y el importe a nivel impuestos, esto a nivel conceptos. Una vez que lo trasladas a nivel comprobante, puedes mantener esos 6 decimales en los importes de los traslados y de las retenciones, pero al momento de calcular la sumatoria de los totales impuestos retenidos y trasladados, ahí es donde ya tienes que hacer el redondeo, ¿no? Solo como comentario adicional, debido a esta confusión, nuestra postura es, si tú redondeas o truncas el valor en los totales, nosotros estamos permitiendo ambos, porque cada quien en su sistema decide si realiza las operaciones con un valor truncado o un valor redondeado, ¿no? No es una regla definida, pero nosotros permitimos ambos. Aquí un ejemplo más de cómo realizar la práctica correcta de redondeo de decimales. Simplemente hay que considerar el número máximo de decimales donde te lo permita y en los totales es donde ya tienes que hacer el redondeo. Otro de los puntos que el SAT nos compartió es acerca de los límites superiores e inferiores. Hay una pequeña fórmula que se muestra en el anexo 20, solo que el SAT mencionaba que se tenía que hacer un redondeo, ¿no? Para nosotros un redondeo es, pues pasa de 5 y redondeas al siguiente número, ¿no? La postura del SAT es, tú tienes que redondear siempre hacia arriba cuando calcules el límite superior. Es decir, no importa en la décima que te encuentres, siempre tienes que redondear hacia arriba. Para que te dé una diferencia entre el límite inferior y superior. Si cuando calculas el límite inferior y superior te da el mismo valor, algo se está aplicando mal el cálculo, ¿no? Pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos una pregunta? El redondeo es a los decimales y los totales. Es correcto. Esto ¿cómo lo corroboramos nosotros, independientemente si te lo decimos o no? Lo puedes consultar en la matriz de validaciones del SAT.
ahí viene qué campos se deben de redondear al número de decimales que dicte la moneda. Esto es muy importante. Si tú estás manejando una moneda que te soporta hasta 4 decimales, tú podrás redondear a 4 decimales. Pero si la moneda solo te soporta 2 decimales, lo tendrás que redondear a 2 decimales. Pero eso lo puedes consultar tanto en la matriz bueno, se ve más fácil en la matriz de errores del SAT. Y lo que viene siendo el catálogo de monedas del SAT también hace especificaciones de cuántos son los decimales que soporta cada moneda. Exacto. Y lo repito una vez más, los atributos que aplican para este redondeo pues son el total a nivel comprobante, el subtotal, el descuento, el total de impuestos retenidos y el total de impuestos trasladados. ¿Alguna otra pregunta? Hay una, si quieres ayúdame a repetirla. Dice, tengo una pregunta respecto al IVA cuando un comprobante maneja IEPS. Tengo clientes que me piden calcular el IVA sobre el subtotal u otros que me piden calcular el IVA sobre subtotal más IEPS. En este último caso, el IVA no corresponde al 16% exacto sobre el subtotal. ¿Cómo se debe de procesar en este caso? Bueno, aquí la regla es muy clara. Tú siempre tienes que considerar la base del impuesto que estás tomando, la tasa del impuesto, porque lo tienes que detallar en el concepto. No es como que yo me baso en el subtotal para calcular el impuesto. Siempre me baso en el concepto y el importe del concepto para yo decidir qué base voy a tomar para hacer el cálculo del impuesto. Aquí Angie, que es nuestra compañera contadora, nos ayudará a explicar un poco más este tema, que creemos que sí es bastante complicado, ¿no?, al momento del cálculo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este caso, los contribuyentes causantes de IEPS, excepto lo que son gasolinas y diésel, sí considerarán lo que es el subtotal más el impuesto de IEPS para calcular lo que es el IVA. O sea, sumarán en este caso el subtotal más IEPS y esa será nuestra base para el cálculo. En el caso de gasolinas y diésel, solo se tomará lo que es el subtotal, el IEPS no se va a considerar. Esto viene en la ley del IVA. Igual les pasamos el fundamento para que lo chequen y tengan la información pues más certera, ¿no? Pero así es como se debe de calcular. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. La tasa o cuota tiene que ir a 6 decimales. ¿En el XML? Sí, tiene que ir a 6 decimales en el XML. ¿Cuántos decimales deben de llevar el descuento a nivel concepto? 2 decimales. Solamente 2 decimales. Una consulta. Primero suman y luego redondean. O primero redondean cada término y luego suman. No, esa es una mala práctica porque vas a tener mayor diferencia al momento de obtener tu total. Primero se suma y después se redondea. En el caso de sumar a 6 decimales, los importes del impuesto y luego redondear el valor de la suma, muchas veces me rechazaban el timbrado. Nosotros siempre tomamos en cuenta el redondeo o si lo truncas para hacer la sumatoria. Aquí tendríamos que ver que realmente en tu sumatoria, lo que pasa es que son dos cosas, ¿no? Tú tienes a nivel concepto tu impuesto y después tienes que trasladar o agrupar esos impuestos a nivel comprobante. Cuando hacían ese traslado, hacían un redondeo y después hacían la sumatoria. Esa es una mala práctica. Tienes que trasladar la agrupación, lo sumas, los dejas los 6 decimales, lo pones a nivel comprobante y después, ya que tienes los impuestos a nivel comprobante agrupados, haces la sumatoria para después obtener el total de impuestos y ahí sí aplicas el redondeo.
Ese es un tema que nos pasó mucho, pero era porque precisamente estaban haciendo eso, ¿no? Y es una de las prácticas que comenta el SAT, que pues no se, para que no tengas esas diferencias, pues no lo hagas así, de esa manera. Ok. Mario Pérez dice, finalmente opté por redondear los decimales de la moneda antes de sumar y enviar al XML también los importes a los decimales, no solo los totales. Así la suma siempre la hago a 2 decimales. Es correcto, si tú siempre respetas el cálculo, no va a haber problema porque simplemente estamos sumando y como ya traes los 2 decimales en el concepto, pues no va a haber ningún problema, pero esto te da grandes diferencias cuando estás calculando impuestos. Si tú tienes una tasa del 0.16 y te da la multiplicación más de 2 decimales, pues siempre te vas a tener una diferencia, ¿no? Ahí que vas a ir arrastrando. Es por eso que no se debe hacer, debes de tomar en cuenta los 6 decimales que te permitan la moneda para tener una menor diferencia. En algunos, no todos los casos pasa, como lo comenta, pero más de alguna vez te va a pasar de que te vas a tener diferencias al momento de llegar de obtener tu total, ¿no? Siguiente. Con respecto a los descuentos, entonces igualmente a nivel conceptos, se podrá calcular hasta 6 decimales, pero el total expresado será 2 decimales. Los descuentos en particular solo se aceptan 2 decimales, ya sea a nivel concepto o a nivel comprobante. Ahí no podemos utilizar 6 decimales porque hay una validación explícita en la matriz que dice que se debe de redondear al número de decimales que soporte la moneda. Rosa María dice que ellos tienen precios de venta con IVA y al momento de quitarle el IVA no da exacto. No entendí muy bien la pregunta. Tenemos precios de venta con IVA y al momento de quitarle el IVA no da exacto. Y eso es por 1 o 2 centavos. ¿Tendremos algún problema? Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es la base del impuesto que estamos utilizando, que creo que están haciendo la reversa, ¿no? Ya traen el IVA y quieren calcular calcular el importe, ¿no? O la base que se utilizó para el cálculo del IVA. Pues no debería de haber problemas si la base por la tasa te da el importe correcto a nivel concepto. Entonces, no creo que haya ningún problema. Simplemente hay que considerar pues, el mayor número de decimales posibles. Gracias, Ernest. Eric Muñoz pregunta, si solo es a 2 decimales a nivel concepto, como acaba de decir Hermes, se pueden dar diferencias de centavos. De hecho, a Manuel le envió un XML como caso de estudio. Exacto, sí hay diferencias, no lo hagan. Por eso se aconseja 6 decimales. Se aconseja 6 decimales y si tienen que hacer algún ajuste de preferencia que sea 6 decimales para que no tengan esas diferencias al momento de calcular sus totales. Adriana González dice, pero si en mi concepto pongo 6 decimales y en el descuento 2 decimales, ¿por qué no me timbra mi factura? No, bueno, no, creo que no hay relación en la sumatoria, pero el descuento simplemente se suman los descuentos de todos los conceptos y es el dato que se pone a nivel de descuento, como ya lo traes a 2 decimales, pero cuando tú calculas cuando haces el cálculo del total, tú ya estás considerando los totalizados. No es como que tomo cada descuento y voy calculando el total. Entonces no debería de haber ningún problema. Les pediría que me manden el documento para revisarlo, pero no debería de haber problema con eso. Validar que el descuento no sea igual al importe, que queden ceros. Ok, que el importe no sea igual. Ah, ok, sí, tiene que ser no tiene que ser mayor el descuento que el importe. Eso sí es. Por lo menos tiene que dar .000 centavos.
Sí, ahí sí les pediría más información porque no podría dar una respuesta correcta sobre el caso que nos comentan, pero con gusto, si nos mandan la información, nosotros lo revisamos. Eric comenta, si se limita el descuento calculado a 2 decimales a nivel concepto, sí se puede dar diferencias de centavos. Y ese fue el caso enviado. Sí. Entonces lo analizaremos, ¿no? Sí, claro, lo revisamos. Pero aquí, pues la validación sigue, esa no la han quitado, entonces por ahí tendremos que revisar el caso en específico. Adelante. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, agradecemos a todos habernos acompañado. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos, por ahí les vamos a mandar al final de esta presentación o más tarde el día de mañana la información correspondiente a este webinar. Un gusto haber estado con ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Si hay más preguntas, Hay más dejarlas. preguntas. Sí, claro, si tienen alguna otra duda o preguntas, nos vamos a estar un poco más aquí en el webinar, pero muchas gracias por todo.